Welcome to Pro Español. Hola a todos. Este no es solo otro video para aprender español. Este es el guía más honesto, más emocional y más poderoso para cualquiera que esté aprendiendo español por su cuenta. Tal vez estás aprendiendo sin una profesora. Tal vez no vas a ninguna clase. Tal vez ni siquiera tienes el ambiente adecuado para hablar español. Quizás ya lo intentaste antes, descargaste aplicaciones, seguiste páginas, incluso te uniste a grupos en línea. Pero aún así, cuando llega el momento de hablar, tu mente se queda en blanco, tu boca no se mueve y de repente te sientes pequeña. Entiendo ese dolor, conozco esa sensación. Sé lo que es sentarse sola y pensar, ¿por qué todos los demás hablan mejor que yo? ¿Por qué todavía no soy fluida? ¿Hay algo mal en mí? Pero estoy aquí para decirte que no estás rota. Tu cerebro no es el problema. Tu historia no es el problema. Tu acento, tu edad, tu país, nada de eso importa. Lo único que realmente importa es esto: tu práctica diaria, tu disciplina y los métodos que usas. En este video voy a mostrarte cómo dominar el español por tu cuenta, sin clases, sin profesora y sin tener que descargar otra aplicación más. Y no voy a darte aburridas lecciones de gramática. Voy a darte técnicas reales de la vida real, que realmente funcionan, que he visto funcionar y que cambiarán tu vida si te mantienes constante. Esta es la verdad que nadie te dice. Ni los influencers, ni las profesoras, ni los cursos. Porque la mayoría de la gente quiere venderte algo. Pero yo quiero darte algo. Un sistema que realmente funciona. Una voz que cree en ti. Un video que vas a recordar para siempre. Así que respira profundo, abre tus oídos y, lo más importante, abre tu corazón. Escucha este video hasta el final y te prometo que cuando termines ya no te sentirás confundida, ya no te sentirás débil y ya no te sentirás sola. Y si este video te ayuda, aunque sea un poquito, por favor suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios: estoy lista para dominar el español sola. Parte 1. Construye una mentalidad, no un horario. Déjame empezar con una verdad difícil. El español fluido no comienza con la gramática, comienza con la creencia. Cada persona que aprende español, especialmente quienes estudian solas, siempre me pregunta: ¿cuántas horas debo estudiar cada día? ¿Debería estudiar por la mañana o por la noche? ¿Cuánta gramática necesito aprender? Y mi respuesta siempre es la misma: olvida tu horario. Construye tu mentalidad. Aquí está la razón por la que esto importa. Puedes hacer un horario perfecto. Puedes escribir, estudiar de 5 a 7 de la mañana. Puedes descargar todas las aplicaciones de español y ver cientos de videos en español. Pero si no crees que realmente puedes volverte fluida, si todavía piensas que eres mala en español, si sigues creyendo que el español es difícil, si continúas diciéndote nunca hablaré como los nativos, soy demasiado mayor, mi español no es lo suficientemente bueno, entonces incluso 5 horas de estudio no servirán de nada, porque tu mente bloqueará tu boca,
Tu miedo bloqueará tu fluidez y tu duda destruirá tu crecimiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Necesitas crear una nueva identidad. Di esto conmigo ahora: no soy una aprendiz, soy una hablante. No solo estoy aprendiendo español, estoy viviendo en español. A esto yo lo llamo la mentalidad de la propiedad. Así es como se aplica en la vida real. No esperes a la hora de estudio. Cada momento es hora de español. Cuando camines, pienses, cocines o sueñes, haz que el español forme parte de todo. Y cuando cometas errores, sonríe. Los errores significan que estás creciendo. Si no cometes errores, no estás aprendiendo. Deja de pensar soy débil en español. Empieza a pensar cada día me vuelvo más fuerte. Y aquí está el error que cometen la mayoría de los estudiantes. Piensan, si estudio 2 horas al día, seré fluida en 6 meses. No, el tiempo no es tu maestro. La consistencia es tu primera regla desde hoy. No más días sin español, ni siquiera uno. Incluso si solo dices 3 frases en español para ti misma, miras un video corto y repites una línea, o escribes un pequeño párrafo, eso es suficiente. Porque el español no es una materia, es una habilidad. Y las habilidades crecen con la acción diaria, no solo con el estudio. Así que recuerda esto: no necesitas un horario, necesitas un sistema, necesitas acción diaria, necesitas creer en ti misma incluso cuando nadie más lo haga. Porque no solo estás aprendiendo español, te estás convirtiendo en alguien nuevo, alguien que piensa en español, habla sin miedo y aprende sin límites. La mentalidad es más importante que la gramática. No estudies español, vive en español. Habla todos los días. Incluso si nadie te escucha, nunca tengas un día sin español. Empieza a creer, no estoy intentando hablar español, soy una hablante. Parte 2. Háblate a ti misma. Tú eres tu primera pareja de español. Empecemos con la verdad que nadie te dice. No necesitas una pareja de conversación para hablar español. De hecho, si estás esperando a que alguien hable contigo, permanecerás en silencio para siempre. Porque esperar al amigo perfecto que hable español, a la pareja ideal, a la situación correcta, es solo otra forma de procrastinación. La verdad es que ya tienes la mejor pareja de español del mundo. Esa pareja eres tú. Escucha con atención. Tu boca no está esperando a otra persona. Está esperando a que tú le des permiso para hablar. Tu cerebro no tiene miedo del español. Tiene miedo del juicio. Pero si hablas contigo misma, no hay nadie que te juzgue, nadie que se ría, nadie que diga que estás equivocada, nadie que detenga tu fluidez. Entonces, ¿qué obtienes? Obtienes la libertad de practicar español sin miedo. Cuando hablas contigo misma en español, construyes fluidez porque estás practicando el habla real. Construyes confianza porque nadie te está viendo ni corrigiendo. Construyes memoria muscular. Tu boca empieza a recordar el español. Desarrollas pensamiento automático. Dejas de traducir y comienzas a pensar en español.
ganas velocidad. Tu manera de hablar se vuelve más rápida y fluida, sin presión. Y lo más importante, comienzas a confiar en tu voz. Piensa en esto. No aprendes a montar bicicleta leyendo un libro. Aprendes subiéndote a la bicicleta y moviéndote. Lo mismo pasa con el español. No aprendes a hablar solo viendo videos. Aprendes a hablar hablando, aunque sea solo contigo misma. Incluso susurrar cuenta. Incluso hablar en tu mente cuenta. Incluso hablar frente al espejo cuenta. Cada pequeño momento suma. ¿Cómo hacerlo? El método 4Q. Aquí tienes tu rutina diaria para hablar contigo misma en español. Se llama el método 4Q. Simple y poderoso. Paso 1. ¿Qué estás haciendo? Cada vez que hagas algo, descríbelo en español. Ejemplos. Me estoy cepillando los dientes ahora. Estoy hirviendo agua. Estoy abriendo la ventana. Hace calor hoy. No necesitas frases largas. Solo describe tus acciones como la narradora de tu propia vida. Esto genera fluidez instantánea porque estás conectando la acción con el lenguaje. Paso 2. ¿Qué estás pensando? Cada vez que tengas un pensamiento, exprésalo en español. Ejemplos. Hoy me siento perezosa. Estoy preocupada por la reunión de mañana. Estoy feliz de haber terminado mi tarea. Esto ayuda a que tus emociones y el español crezcan juntas. La mayoría de los estudiantes nunca conecta sus emociones con el español. Pero cuando lo haces, el español se convierte en tu verdadero lenguaje de vida, no solo en una materia. Paso 3. ¿Qué ves a tu alrededor? Donde quiera que estés, describe tu entorno en español. Ejemplos. Hay un perro sentado cerca de la puerta. Veo un coche blanco estacionado afuera. Un hombre lleva una camisa azul y está hablando por teléfono. Esto desarrolla tu vocabulario de observación, que es extremadamente útil en conversaciones reales. No necesitas nuevas reglas de gramática. Necesitas nuevos ojos. Ojos que miren el mundo a través del español. Paso 4. ¿Qué harás después? Habla sobre tus próximas acciones. Ejemplos. Ahora voy a prepararme un té. Después leeré unas páginas de mi libro. Luego saldré a caminar. Esto te da control sobre la planificación en tiempo futuro y sobre un habla fluida. No solo estás practicando español. Estás entrenando tu cerebro para pensar en español. Cada tarde, párate frente al espejo, mírate a los ojos y habla. Hola, ¿cómo fue tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estás sintiendo? ¿De qué estás orgullosa? Al principio puede parecer tonto, pero pronto esto se convertirá en tu sesión diaria de autoentrenamiento en español. Verás progreso en tus ojos, escucharás fluidez en tu voz. Y, lo más importante, ya no tendrás miedo del español. Tu nueva regla del español desde hoy: hablaré conmigo misma en español todos los días, sin importar qué. Incluso si es por un minuto. Incluso si son solo 2 líneas. Incluso si estás susurrando mientras estás sola, hazlo. Hazlo con fe.
Hazlo con constancia. Hazlo con amor. No esperes a que alguien hable contigo. No digas, no puedo hablar porque no tengo amigos. No esperes a tener frases perfectas. Habla imperfecta. Habla cruda. Habla de todos modos, porque el español no nace de la perfección, nace de la repetición. Naciste con una voz. No necesitas el permiso de nadie para usarla. Usa esa voz todos los días, en cada momento, porque la mejor manera de hablar español es empezar a hablarlo ahora, incluso si es solo contigo misma. Al principio, eres tu única profesora de español, eres tu única estudiante de español y eres tu única pareja de español. Entrena esa voz, ama esa voz y nunca la calles de nuevo. Así que háblate a ti misma todos los días sin importar qué. Usa el método 4Q. Lo que haces, lo que piensas, lo que ves y lo que planeas. Hablar frente al espejo construye confianza y fluidez. No esperes a una pareja de conversación. Sé tu propia pareja. La fluidez viene de tu propia voz. Úsala. Parte 3. Repite, repite, repite. La fluidez es repetición, no perfección. Empecemos con la dolorosa verdad. La mayoría de los estudiantes de español no son malos en español. Solo están adictos a las cosas nuevas y son alérgicos a la repetición. Quieren una palabra nueva cada día, una regla de gramática nueva cada día, un truco nuevo, un consejo nuevo, un método nuevo. Pero, ¿qué significa realmente repetición? Repetición no significa aburrido. Significa volverse más rápido, más fuerte y más natural. Déjame darte un ejemplo. Un pianista no aprende 100 canciones en una semana. Toca la misma canción 100 veces. Un boxeador no aprende 50 movimientos cada día. Practica el mismo golpe hasta que se vuelve automático. Una cantante no canta canciones nuevas cada hora. Canta las mismas líneas una y otra vez hasta que su voz se perfecciona. Entonces, ¿por qué los estudiantes de español piensan que pueden aprender una palabra una vez y recordarla para siempre? No funciona así. Tu cerebro necesita repetición. Tu boca necesita repetición. Tu memoria necesita repetición. Tu fluidez necesita repetición. ¿Por qué la repetición es tu superpoder? La repetición crea lo que los científicos llaman recuerdo automático. Eso significa que cuando escuchas algo, tu cerebro responde al instante. Cuando quieres hablar, las palabras salen sin demora. Cuando escribes, la frase fluye sin pensar demasiado. Es como conducir un coche. Al principio piensas, cambio, freno, espejo, giro. Pero después de practicar, conduces sin pensar. Lo mismo pasa con el español. Al principio dices, voy al mercado, pero después de la repetición se convierte en, estoy yendo al mercado. Natural, fácil, fluido. Cada vez que repites una palabra o una frase, se crea una nueva conexión en tu cerebro. Esa conexión se fortalece cuanto más la usas.
Después de suficiente repetición, tu cerebro no solo recuerda la palabra, la conoce. Es como cepillarse los dientes. Ya no lo piensas, simplemente lo haces. Eso es fluidez. La fluidez no es recordar más rápido. La fluidez es no necesitar recordar porque ya es automático. La trampa de siempre aprender palabras nuevas. Supongamos que hoy aprendes una palabra nueva. Reluctant, reacio, no dispuesto o no queriendo hacer algo. Te sientes emocionada. Al día siguiente aprendes perpleja. Al día siguiente compasiva. Al día siguiente auténtica. Al día siguiente versátil. Te sientes lista e inteligente, pero 5 días después las olvidas todas. ¿Por qué? Porque nunca las repetiste. Aprender sin repetición es como escribir sobre agua. Desaparece en segundos, pero repetir algo 20, 50 o 100 veces es como tallarlo en piedra. Permanece para siempre. El sistema de repetición para la fluidez, el sistema de práctica de español más poderoso jamás diseñado para estudiantes que aprenden solos, tiene 4 pasos. Paso 1. Elige una frase simple. Escoge una frase corta y útil de una conversación real, película, video de YouTube o cualquier cosa que disfrutes. Ejemplo: no sé qué decir. No elijas gramática complicada. No elijas 10 frases. Empieza con una sola. Paso 2. Repítela 50 veces. Dila despacio, luego más rápido, luego con sentimiento, luego con diferentes emociones. ¿Feliz? No sé qué decir. ¿Triste? No sé qué decir. ¿Enojada? No sé qué decir. ¿Confundida? No sé qué decir. Siente la frase en tu boca. Deja que tu lengua la memorice. Repítela hasta que tu boca pueda decirla sin que tu cerebro intervenga. Paso 3. Úsala en la vida real. Ahora usa esa frase en tu autocharla, frente al espejo, en tu diario o incluso en una conversación inventada. Sí, incluso susurrarla cuenta. Ejemplo: mi amiga me envió un mensaje y no sabía qué decir. Me preguntó por mi día. No sé qué decir. Vi algo raro en la televisión. No sé qué decir. Esto hace que la frase cobre vida. Se convierte en parte de ti. Paso 4. Repasa y rota. Día 1. Aprende y repite. Día 2. Repite de nuevo. Úsala de nuevo. Día 3. Añade una frase nueva, pero sigue repitiendo la anterior. Día 4. Habla ambas juntas. Después de 10 días, tendrás 10 frases, pero cada una estará dentro de tu memoria muscular. No solo las sabrás, las dominarás. Ejemplo: 10 frases para dominar. ¿Qué está pasando aquí? No estoy segura de eso. Déjame pensar un segundo. Eso tiene sentido. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Solo estoy un poco confundida. Probemos algo diferente. Esto no es lo que esperaba. Me encargaré de eso.
Repite cada una de 50 a 100 veces durante la semana. Pronto estarás hablando español real, sin miedo, sin vacilación y sin duda. La repetición no es aburrida, es entrenamiento. El verdadero problema es que las personas se aburren al repetir. Ahí es donde entra la mentalidad. La repetición no es aburrida, es el gimnasio para tu boca. Una persona perezosa dice, ya lo sé. Una persona fluida dice, déjame decirlo de nuevo. Mejor, más rápido, más fluido. Si te sientes aburrida, recuerda esto. Cada vez que repites, te vuelves más fuerte. Cada vez que repites, tu boca se vuelve más ágil. Cada vez que repites, te vuelves más fluida. No necesitas más material de español. No necesitas 500 palabras nuevas. No necesitas otro consejo o truco. Lo que necesitas es el coraje para repetir, la disciplina para repetir, el hambre de repetir, no una vez, no 2 veces, sino una y otra vez, hasta que un día abras la boca y las palabras fluyan como el agua. Eso es fluidez y eso es para lo que estás entrenando. Así que recuerda, la fluidez viene de la repetición, no de aprender cosas nuevas cada día. Repite una frase más de 50 veces hasta que se vuelva automática. Practica con emoción, velocidad y ejemplos de la vida diaria. La repetición construye confianza, velocidad y memoria a largo plazo. Siéntete orgullosa de repetir. Ese es el secreto de todo maestro. Parte 4. El método triple. Escucha, copia, habla. Empecemos con una verdad poderosa. La mayoría de las personas piensa que leer es suficiente para aprender español. Pero leer no entrena tu boca. Leer no entrena tus oídos. Leer no entrena tu fluidez al hablar. Por eso, las personas que leen mucho aún se quedan paralizadas cuando llega el momento de hablar. Lo entienden todo en su cabeza, pero no pueden decirlo en voz alta. No pueden pronunciarlo, no encuentran el ritmo. No pueden hablar rápido ni de manera fluida. ¿Por qué? Porque nunca practicaron el español como un idioma hablado. ¿Qué es el método triple? Es el método más poderoso del mundo para aprender a hablar español de manera natural. Se llama escucha, copia, habla y repites este ciclo 3 veces al día, todos los días. Paso 1. Escucha con atención al 100%. Elige un video o un audio, algo corto, real y hablado por un hablante nativo. No un video de gramática, no un libro de texto, no una lección, sino una voz. Una persona real hablando español como lo hace en la vida cotidiana. Ejemplos. Una escena de una película o serie, un fragmento de podcast, un short de YouTube o una entrevista. Tu objetivo no es entender cada palabra. Tu objetivo es sentir la música del español, las pausas, las emociones, el flujo. No leas los subtítulos todavía. No lo escribas. Solo escucha y concéntrate completamente como si tu vida dependiera de ello. Paso 2. Copia exactamente como el hablante.
Reproduce la frase de nuevo. Esta vez, cópialo palabra por palabra, tono por tono, emoción por emoción. Si dicen, hola, ¿qué pasa? Tú dices, hola, ¿qué pasa? No como un robot, no despacio, sino exactamente como lo dijeron. La misma velocidad, la misma emoción, el mismo ritmo, la misma respiración, las mismas pausas. Esto se llama shadowing y es lo que hacen actores, cantantes, traductores e incluso diplomáticos para sonar fluidos en un nuevo idioma. ¿Por qué copiar es tan poderoso? Cuando copias exactamente, tu boca aprende la forma de los sonidos del español. Tus oídos se entrenan para escuchar el flujo natural. Tu lengua se vuelve más rápida, tu confianza crece con cada repetición y, lo más importante, comienzas a sonar natural, no mecánica. Incluso los niños nativos aprenden así. No leen libros a los 2 años, copian a sus padres. Tú debes hacer lo mismo. Paso 3. Habla sin escuchar. Ahora pausa el video. No mires la frase. No reproduzcas la voz. Solo di la frase tú misma de memoria. Hola, ¿qué pasa? Si se siente difícil, eso es bueno. Ahora estás construyendo fluidez. Ya no solo estás repitiendo, estás reproduciendo. Y esa es la verdadera habilidad. Cuando usas el método triple a diario, dejas de traducir en tu cabeza. Tu pronunciación mejora de forma natural. Tu velocidad se vuelve más rápida. Tu manera de hablar se vuelve automática. Tu boca se vuelve cómoda, igual que la de un hablante nativo. Y pronto empezarás a decir cosas como, eso suena bien, se siente natural. Esa frase fluye. Ahí es cuando la fluidez se convierte en tu nueva identidad. Y un día hablarás español como si fuera tu lengua materna. Y cuando llegue ese día, recordarás este video, este momento, esta versión de ti, la que no se rindió. Si este video te ayudó, por favor suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Esto es solo el comienzo. Y cuéntanos en los comentarios. Entrenaré mi boca todos los días. Este es tu viaje ahora. Sin profesor, sin aplicación, sin magia. Solo tú, tu voz, tu poder y tu promesa. Construyamos fluidez, un movimiento de boca a la vez.